a Dios, Dios se vuelve a ti y te santifica, te purifica para que tu alabanza sea apta ante su presencia. Oh, gloria al Rey que vive por los siglos. Shamanda Rabakata Rabakea. Rabashoke remandoría avanzó. Oh, al que está sentado en el trono, a él sea la gloria. Rabashoke andarabakete rebeke avanzó que abandarabakai. Oh, al que está sentado en el trono sea la gloria. Oh, al que vive y reina por los siglos de los siglos sea la gloria. Oh, nuestra es la victoria, dijo el Señor. La victoria es nuestra. El diablo está vencido. Nuestra es la victoria. Nuestra es la victoria. Nuestra es la victoria. Nuestra es la victoria. La victoria es nuestra si no desmayamos. La victoria es nuestra si no desmayamos. La victoria es nuestra si no desmayamos. Nuestra es la victoria. Nuestra es la victoria. Porque Cristo la conquistó ya en el Calvario. Porque Cristo la logró ya en el Calvario. Por eso no somos de los que golpeamos el viento. Nosotros sabemos hacia dónde vamos, porque nuestro Señor ha marcado el rumbo. Él nos ha fijado el norte. Por eso a Él damos toda la exaltación. Por eso a Él damos toda la gloria. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Santo. Aleluya. Quiero que vayan conmigo a la primera carta de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Quiero que vayamos específicamente al capítulo 3 y consideremos el versículo 8. Oh, gloria al Señor. Aleluya. 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 Versículo 8. Estamos ahí. Primera carta de Juan, después de las cartas de Pedro, antes de Judas. Judas, antepenúltimo libro de la Biblia. Gloria al Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Oh, gloria al Señor por siempre. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bendíganos el Señor a través de su palabra, aún más de lo que lo ha hecho. Gloria al Señor para siempre. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Oh, gloria a Cristo Jesús. Oh, gloria al que está sentado en el trono. No siente la alabanza. Usted tiene permiso para alabarle. Oh, gloria al Señor para siempre. Oh, gloria al Señor que reina. No somos esclavos del pecado. ¿Alguien escuchó lo que dije? No somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. Pienso que, al igual que la doctrina de la encarnación,
en donde el reino de las tinieblas se ha preocupado por hacernos creer que Cristo el Señor se manifestó como Dios. Y esto lógicamente con una razón. Y la razón de esta enseñanza que anda de boca en boca de muchos predicadores es con el propósito de restar eficiencia, de restar impacto a todo lo que Cristo padeció y así brindarle una excusa a los creyentes para poder vivir en sus debilidades y practicar toda clase de pecado con la excusa de que somos humanos, con la excusa de que somos débiles, con la excusa de que estamos en la carne. Así como esta enseñanza, asimismo, se nos ha querido mostrar que el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario fue un sacrificio insuficiente. Porque de una u otra forma nos han enseñado que el pecado es una célula que está en nuestro ADN, que está en nuestra sangre, que está en nuestros riñones, que está en nuestro cuerpo en sentido general. Quiero decirte que el pecado no es una célula. Quiero decirte que el pecado no es parte de nuestra biología. Quiero decirte que el pecado no es parte de nuestra estructura, ni física, ni espiritual, ni almática. El pecado es un sistema. Y la iglesia debe entender esto de una vez y por todas. El pecado es un sistema que el diablo ha desarrollado para envolver a las criaturas, para envolver a los hombres y mujeres que Dios creó, con el propósito de mantenerlos alejados de su creador. El pecado es un sistema. El pecado no es una célula. Oh, gloria al Señor para siempre. Y esta doctrina toma fuerza cuando la gente toma pasajes de la Biblia, como es el caso de la carta a los Romanos, el capítulo 7. Y a partir del versículo 15 la gente saca unas clases de idea y unas clases de enseñanza para decirnos cosas que la Biblia no dice. Para traer confusión a nuestra mente, porque esta gente toma este pasaje de la Escritura para enseñarnos que nosotros vivimos en esclavitud. Pero el Señor me envió a decirte el día de hoy que tú no eres esclavo del pecado. La gente se ha ido más lejos tratando de enseñar la palabra del Señor. Y nos han dicho que hay un enemigo más peligroso que el diablo. Y es nuestro cuerpo. Nos han enseñado que nuestro cuerpo es más enemigo que Satanás. Y yo quiero que alguien me explique, o es azul o es blanco. Bendito sea el Señor. No puede ser las dos cosas. Porque si la Biblia me dice a mí que mi cuerpo es el templo del Espíritu, entonces no puede ser una cárcel de demonio y de pecado. Yo tengo que ponerme de acuerdo, pero no con las enseñanzas que escucho, sino con lo que la palabra establece. Y yo tengo que estar de acuerdo con esto. O soy el templo del Espíritu, o soy un esclavo del pecado. Yo no sé su Biblia,
Pero el apóstol Pablo habla a los hermanos corintios y le dice que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que el Dios al cual ellos le sirven, que es el mismo Dios al cual tú y yo le servimos, no habita en templos hechos de manos de hombre, sino que Él habita en nosotros. Él habita en nuestro cuerpo. Ahora, yo no puedo entender cómo es que un Dios tan santo puede habitar en un cuerpo que es esclavo del pecado. Pero mucho menos entiendo entonces el tema de la redención. No entiendo el tema de la redención. O nos redimió o no nos redimió. ¿Nos hizo libre o no nos hizo libre? Yo necesito que alguien me explique esto, porque sinceramente yo no entiendo. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. ¿De qué cosas somos esclavos? Vine a decirte que si de algo tú no eres esclavo, es del pecado. Oh, gloria al Señor para siempre. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo claro aquí que la raza humana pertenece o a Dios o al diablo. Está diciendo Juan. O pertenecemos a Dios o pertenecemos a Satanás. Y él describe aquí quiénes pertenecen a Dios y quiénes pertenecen a Satanás. Y él dice que los que practican el pecado son del diablo. Los que practican el pecado. Y cuando hablamos de practicar pecado, estamos hablando de vivir una vida de pecado, de vivir una vida de continuo hacia el mal, de vivir una vida de espalda a Dios. De eso está hablando el apóstol. Cuando usted va a la carta a los romanos y comienza a leer el capítulo 7, a partir del versículo 15, y lee hasta el versículo 24, y de ahí salta la primera parte del versículo 25 y concluye de leer el versículo 25, usted dice, es verdad que somos un esclavo del pecado. Es verdad que andamos como caballos con cabestro guiados por el pecado. Pero esto que la gente interpreta de este pasaje es contradictorio a la doctrina del apóstol Pablo. Es contradictorio a todo lo que el apóstol Pablo enseña acerca de la salvación en la carta a los romanos. Porque si usted empieza a ver capítulos anteriores, como el capítulo 4, como el capítulo 5, como el capítulo 6, se va a dar cuenta que el apóstol habla de gente libre. Se va a dar cuenta que el apóstol habla de gente justificada. Se va a dar cuenta que el apóstol habla de gente redimida, habla de gente rescatada, gente que ha sido comprado, gente que ha sido sacada de la plaza y que ahora camina en libertad, no en libertinaje, camina en libertad. Lo voy a leer, quizá no tomemos más tiempo de lo acostumbrado, porque quiero explicar algunas cosas. Si quiere tomar nota, oiga lo que dice, hermano, a partir del versículo 15. Porque lo que hago, dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Debería guardar ese versículo 16 por ahí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol. Este es el pasaje favorito para enseñarnos
que lo que Cristo hizo fue insuficiente. Pero yo quiero que veamos esto en contexto. Yo quiero que veamos esto a la luz de la palabra. ¿Y a qué se estaba refiriendo el apóstol? ¿A qué etapa de su vida el apóstol se estaba refiriendo? Sigo leyendo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué haya? Hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Última parte del versículo 25. Porque esto nadie lo lee. Y como nadie lo lee, yo no lo voy a leer. La primera parte del versículo 25 nadie la lee. Y como nadie la lee, yo tampoco la voy a leer. Dice la última parte del versículo 25. Si usted quiere la puede leer. Y si entiende algo me lo hace saber. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, cuando usted toma este pasaje bíblico y lo ve tal cual, entonces usted dice, ciertamente yo lo que soy es un simple esclavo, pero no de la justicia, soy un esclavo del pecado. Porque eso es lo que el pasaje está indicando. Eso es lo que el pasaje nos está enseñando. Pero eso es lo que el apóstol quiere transmitirnos realmente. ¿O somos nosotros el público al cual el apóstol está llamando la atención? ¿El apóstol está hablando con la iglesia de Cristo en sentido general? ¿A quién le está hablando? ¿Por qué le está hablando? ¿Para qué le está hablando? Si usted lee el versículo 1 se va a dar cuenta quién es su público. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no le está hablando a los creyentes simplemente, pero mucho menos le está hablando a un pueblo gentil. Él está enfocado en este pasaje y en otros pasajes anteriores en los judíos que vivían una vida aparentemente cristiana, pero todavía había un sistema legalista que lo gobernaba, había un sistema legal que los dirigía, y el apóstol está tratando de derribar esta estructura legal. El apóstol está tratando de eliminar este sistema de ley que no había podido lograr un cambio y una transformación en la gente. Esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo. El apóstol Pablo no está haciendo otra cosa. El apóstol Pablo nos está mostrando en estos versículos que leímos la ineficiencia de la ley para producir cambio. El apóstol lo que está haciendo es mostrándonos la incapacidad de la ley para sacarnos de esa miseria en la que vivíamos en otro tiempo. Miserable de mí. Versículo 24. Miserable de mí. Versículo 24. Gloria a Dios. El hombre que vive en esta condición, le está diciendo el apóstol a los judíos, es
es un miserable porque es incapaz de obedecer la ley de Dios. Es incapaz de seguir la ley de Dios al pie de la letra, porque hay tanta debilidad en sí, hay tanta incapacidad en sí, que es imposible que el hombre pueda cumplir con la ley de Dios. El apóstol no está hablando del apóstol Pablo. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de Saulo de Tarso. ¿Usted escuchó eso? Veamos. Volvamos al capítulo 7. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Con quién habla? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Yo no estoy hablando con todo el mundo. Eso es lo que está diciendo. No estoy hablando con todos. Estoy hablando específicamente con los que tienen un sistema legal que los rige, con los que tienen un sistema legal que los conduce, que todavía no acaban de aterrizar y entender que esto que ostentamos, esto que poseemos, lo poseemos por pura gracia. Que esto que tenemos lo hemos recibido del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Oh, gloria al Señor para siempre. Lo segundo que el apóstol Pablo hace en el mismo versículo 1 es aclararle acerca de qué le está hablando. ¿De qué le está hablando? Le está hablando de la ley. Hablo con los que conocen la ley. Le está hablando a los judíos, que son los que conocen y practican la ley, y le está hablando acerca de la ley. ¿Por qué? Porque la parte siguiente del versículo dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿De qué le está hablando? Le está hablando del dominio que ejerce la ley sobre el hombre. Cómo la ley gobierna la vida del hombre. Cómo la ley determina si tú eres culpable o eres inocente. Cómo la ley dice lo que tú tienes que hacer. Cómo la ley determina cada paso que debe dar. Y si tú no haces lo que la ley dice que hace, entonces la misma ley dice cuál es la sentencia que te toca. Por eso el apóstol está diciendo que el hombre que está bajo la ley es un esclavo de la ley. Dice que la ley ejerce dominio, ejerce señorío sobre el hombre. Ahora, hay algo interesante que él dice aquí. Y es que esa ley ejerce dominio, ejerce autoridad sobre el hombre. Mientras tanto, el hombre vive. Oiga esto. O sea que cuando el hombre muere, el hombre sale del dominio de la ley. Y yo pregunto, ¿hay alguien aquí que ha muerto? Yo morí. Si yo fuera judío, la ley no tuviera potestad sobre mí. Porque yo para la ley estoy muerto. Yo para la ley desaparecí. Yo para la ley no existo. Yo no guardo, no guardara ninguna relación con la ley. El versículo 2. O sea que la ley está limitada por la existencia del hombre. Si usted ve el versículo 2 y el versículo 3, el apóstol hace una analogía del matrimonio para representar lo que nos quiere enseñar. Hace una analogía del matrimonio para representar la ligadura que tienen los judíos, porque le está hablando a judíos, no le está hablando a gentiles. La ligadura que tienen los judíos con la ley.
Y él dice en el versículo 2 y en el versículo 3, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Yo creo que eso está bien claro. El versículo anterior lo aclara. Pero eso usted no tiene que tener un máster en divinidad para entenderlo. Le está diciendo a los judíos que ya ellos murieron a la ley. Y que como ya ellos murieron a la ley, ya ellos se pueden casar con Cristo. Libremente pueden caminar con Cristo. Que ellos no están en adulterio si siguen a Cristo. Porque ya la ley para ellos no existe. Eso es lo que está diciendo. El versículo 3 lo aclara. Oh, gloria al Señor. El versículo 4. Así también, o sea, de esa misma manera, como la mujer queda libre de la ley del marido, asimismo nosotros los judíos o los hebreos, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley no nos gobierna. La ley no tiene que decirnos nada ya, porque ya lo que la ley vino a hacer lo cumplió. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. No son ellos de la ley, porque nosotros nunca lo hemos sido. No podemos decir que no somos de la ley, porque nunca lo hemos sido. De los que están aquí, ninguno es judío o ninguno es hebreo. Ahora los judíos que confesaron a Cristo, le está diciendo él a su nación, a su pueblo, a su gente: ahora ustedes están casados con otros y no están en adulterio. Eso es lo que le está diciendo. Tengan un poco de paciencia. ¿Quién es ese otro? El que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Ahora yo quiero que alguien me responda a esto. Cuando usted va a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el apóstol Pablo habla de los frutos de la carne y el fruto del espíritu. ¿Cierto o no? Y habla del fruto de la carne, que habla de ira, habla de la mentira, habla de un sinnúmero de cosas. Ahora la pregunta a mí es esta: ¿tú vives en esas cosas? Porque yo quiero que tú entiendas algo y quizás aclaremos un poquito más adelante. Porque yo recuerdo que en una ocasión, tratando de enseñar esto, me crucificaron y me dijeron que yo me creía que estaba en el cielo. Porque la gente saca las cosas de contexto. Y la carta de Juan, la primera carta de Juan es bastante clara en el capítulo 2, la primera carta, versículo 1. Y Juan dice que todo lo que escribió, lo escribió con un solo propósito. Dice el versículo 1. ¿Para qué Juan le escribió a los hermanos que estaban en Éfeso? Le escribió para que ellos no cayeran en pecado. Porque ha de suponerse que el que sigue la escritura no vive en pecado. El que sigue a Dios no vive en pecado. Porque el que vive en pecado es del diablo, dijo Juan. Ahora, el caso es que yo sea sometido a una presión momentánea y sin planificación alguna por salir del paso, yo diga una mentira. Yo la puedo decir y la he dicho. Entonces no me siento en el cielo, no tengo alas.
Pero ese no es mi estilo de vida. Eso no es una práctica. Eso no es algo que se planifique en mi vida. Y cuando eso ha sucedido, ¿sabe lo que ha pasado? Mi corazón ha sentido tristeza, mi corazón ha sentido dolor, y yo he ido a la presencia del Señor atendiendo a lo que Juan dice: si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual se compadece de todas nuestras debilidades. Entonces, pecar en una ocasión, por alguna razón cualquiera, que no existe justificación para pecar, nunca. Es una cosa. Y practicar el pecado, que es a lo que se está refiriendo Juan, es otra cosa. Y la figura que el apóstol Pablo describe a partir del versículo 15 es la figura de un practicante del pecado. Es un elemento que no puede sujetarse a la ley de Dios. Es un elemento que no puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un individuo que, aunque quiere agradar a Dios, sus deseos pecaminosos, sus deseos carnales son los que lo gobiernan, son los que lo dirigen y los llevan cautivo hacia el pecado. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, el versículo 4 nos aclara que ahora ellos pertenecen a otro. Y tengo que aclararle que ellos, porque esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto que el apóstol está hablando aquí no tiene nada que ver con la iglesia en sentido general. Tiene que ver con ese fragmento de la iglesia que salió del judaísmo, pero que todavía tenía sus raíces allí. El versículo 4 dice que debemos llevar fruto para Dios. En el versículo 5, oiga lo que dice el versículo 5. Pero mientras estábamos en la carne, tiempo pasado. Fíjese cómo el apóstol comienza a hablar en pasado hasta llegar al versículo 14. Porque él aquí está hablando específicamente de la vida anterior con relación a la vida nueva que es en Cristo Jesús. Fue él mismo que dijo anteriormente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Entonces, o es azul o es blanco, o es una cosa o es la otra. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, ya no estamos en la carne entonces. Yo pregunto y siempre tengo, y eso es tan difícil de entender. Este hombre está diciendo con su propia boca y su amanuense escribiendo de que ya no está en la carne. Y cuando se refiere a la carne no se está refiriendo al cuerpo, porque sí, él estaba en el cuerpo. Se está refiriendo a un sistema pecaminoso. Se está refiriendo, cuando habla de la carne aquí, no está refiriendo al cuerpo, está refiriendo a un sistema que gobierna al hombre que no teme a Dios. Que es el sistema que sigue la carne, que sigue el hombre. Pero cuando hablamos de la carne en el sentido humano, no podemos ver la carne como el cuerpo. Porque el cuerpo, yo quiero que tú entiendas algo. El cuerpo es una caja sin función alguna, a no ser por un alma que peca, a no ser por un alma que se arrepiente, a no ser por un alma que se humilla, porque el alma es quien gobierna este cuerpo. Este cuerpo nada haría si el alma, que es la adúltera, no lo mandara. Mi cuerpo no es mi enemigo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora yo tengo que humillar y arrepentir esta alma para que los mandatos de esta alma hacia los miembros de mi cuerpo sean conforme a la voluntad de Dios.
Yo pienso que eso no es tan difícil de entender. Dice el apóstol, cuando estábamos en el sistema mundano, ya no estamos ahí. Le está diciendo él a sus hermanos hebreos que han confesado a Cristo. Ya no estamos ahí, está hablando en tiempo pasado. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros en tiempo pasado todavía. Obraban, ya no obran. Entonces usted tiene que entender la antesala de lo que dice a partir del versículo 14 para usted poder sacar una conclusión precisa de lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. Usted no puede olvidarse de todo lo que hemos leído y lo que falta por leer hasta llegar al versículo 14. Usted no puede olvidarse de esto. Usted no puede tirar esto por tierra. Eso no es hacer teología. Y eso que no hemos ido a los capítulos anteriores. Porque no tenemos el tiempo para revisar todo lo que envuelve este asunto, este esfuerzo del apóstol Pablo por desmontar este sistema legalista que mantenía al hombre en esclavitud por la incapacidad de la ley de conducirlos hacia Dios. A diferencia de la gracia, porque ahora dentro de la gracia sí es bueno, ahora sí se puede vivir en pureza, ahora sí se puede vivir en santidad. Porque ahora saben lo que ha pasado, que después que confesamos a Cristo como nuestro Señor, Él nos ha dado su Espíritu y su Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque cómo orar como conviene no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oh, gloria al Cordero de Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban tiempo pasado en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Oiga lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Le dije que me tuviera paciencia hoy, por favor. Qué bueno es el Señor. No hay equipo electrónico y hoy es más lento el asunto. Qué buena la tecnología, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre. Lástima que muchos la usan de manera equivocada para destrucción de sus vidas. Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos. Esta sola expresión me habla de la indignación que siente el apóstol, ese que ya está hablando en el capítulo 7 de Romanos. La mayoría creen que la carta de Gálatas se escribió antes de la carta de Romanos. Y él está diciendo a los hermanos que están en Galacia: oh Gálatas insensatos. Esto me habla de la indignación que siente el apóstol. ¿Por qué el apóstol está indignado? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. ¿Tan necios sois? Oiga esto. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Usted entiende eso? Pablo era enemigo, si pudiéramos decirlo así, de ese sistema carnal, de ese sistema pecaminoso, de ese sistema extraviado.
Pero cuando el apóstol Pablo está hablando de vivir, de volver a vivir por la carne, no está hablando de adulterar, no está hablando de mentir, no está hablando de fornicar, no está hablando de hacer cosas malas y horribles que nos llegan a la cabeza. Oiga, ¿qué es volver a vivir en la carne? Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo no sé si usted entiende esto, pero el apóstol Pablo no está hablando de pecado. Aquí la cosa grave a la que el apóstol Pablo le llama carnal es a volver a vivir en el sistema legalista. ¿Qué es lo que me está diciendo todo el pasaje? Que en el apóstol no encaja un creyente que ha salido del judaísmo a volver otra vez al judaísmo. Porque el sistema del Espíritu es otro. Ya para lo nuevo de Dios, vivir en la ley según el sistema antiguo es vivir en la carne. Y lógicamente que el apóstol introduce una serie de aclaraciones de las cuales vamos a tocar de manera breve para que no haya una confusión, porque la ley ni es pecado, la ley no es mala. Pero ¿entiende usted esto? Que el hombre que está reprimiendo a los Gálatas no puede vivir en la carne, porque sería un acto de hipocresía, sería un acto de mentira querer censurar a los Gálatas por vivir en la carne mientras él vive en la carne. A eso se le llama hipocresía. En el poco entendimiento que yo tengo, a eso se le llama hipocresía. Censurar a una persona o a un grupo de personas por cosas que tú haces, eso es hipocresía. Y él está censurando a los Gálatas por vivir en un sistema caído, por vivir en un sistema carnal, por vivir en un sistema retrasado, por vivir en un sistema que no es el que Dios ha establecido. Oh, gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga esto. Las pasiones. Las pasiones. Las pasiones pecaminosas. Las pasiones pecaminosas. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Recuerdan el versículo 14 hasta el versículo 24 y la última parte del versículo 25? ¿Tienen idea? ¿Lo recuerdan? Lo leímos hace un rato. Lo leímos hace un rato. Las pasiones pecaminosas que eran tiempo pasado. ¿Eso está ahí? Eso no me lo estoy inventando yo. Las pasiones pecaminosas que eran tiempo pasado. Por la obra que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. Hallo esta ley en mis miembros. Ese pecado que mora en mí, no, que mora en usted, porque en mí no mora el pecado. Yo fui lavado con la sangre de Cristo y yo puedo, por mi humana debilidad, cometer un pecado, pero yo no practico pecado y yo no vivo en pecado. Si usted vive en pecado y agrada a Dios con ese sistema, yo lo felicito. Yo lo felicito y vuelvo y reitero, hermano. Y lo que estoy diciendo no lo digo porque me lo inventé, lo digo porque la Biblia lo dice. Y no la Biblia lo dice, salió de la boca del Padre. El pecado no es un gen. El pecado no está en nuestra configuración genética.
Cuando el salmista dice que en pecado fue formado, que en maldad fue formado y en pecado lo concibieron sus padres, no está diciendo que todos los pecados de su padre fueron mezclados y él salió de ellos. No, está hablando de la condición en la que vivían sus padres. Una condición de pecado, porque estamos en un mundo caído. Pero miremos el panorama. Abel lleva una ofrenda a Dios. Dios se agrada de Abel y de qué otra cosa. Perdón, se agrada de la ofrenda de Abel. Perdón, se agrada de Abel y se agrada de su ofrenda. Pero no se agrada de Caín y por tanto no se agrada de su ofrenda. Porque antes de mi ofrenda estoy yo. Tu ofrenda puede ser de millones de pesos. Y si tu corazón no es conforme a la voluntad de Dios, Dios no la recibe. Dios responde a la ofrenda de Abel, no responde a la ofrenda de Caín. ¿Qué hace Caín? Caín no mira hacia adentro para corregir sus errores. Y la gente especula que si fue agricultura, que Dios no recibe agricultura. ¿Quién te dijo a ti que no? Porque en la ley de Moisés está. Esto no tiene que ver con lo que tú ofrendes. A veces las dos blancas son mejor que los miles. Esto no tiene que ver con lo que tú ofrendes. Esto tiene que ver con el ofrendante. Esto tiene que ver contigo. Esto tiene que ver con tu corazón. Esto tiene que ver con quién tú eres. Porque a Dios no es que le interesa lo que tú das. A Dios le interesa quién tú eres. Y lo que tú das, lo das por lo que eres. Y esta es la conversación. Dios le sale al encuentro a Caín. Porque Caín, cuando ve que Dios recibe la ofrenda de Abel y no recibe la suya, se ensaña contra Caín. Oye, hombre, pero ensáñate contra Dios, que fue que recibió la ofrenda. Abel no tiene nada que ver con eso. Se ensañó contra Abel. Yo voy a quitar a Abel del camino. Pienso yo que quizás especuló. Yo voy a quitar a Abel del camino porque quizás Abel es el favorito para que me reciba a mí. No era un asunto del corazón. Y Dios le sale al encuentro a Caín. Y le pregunta por la actitud. ¿Por qué tu actitud? ¿Por qué pones esto en tu corazón? No le dice que no le pregunta por qué no saque esa célula de tu cuerpo o de tus miembros, de tu torrente sanguíneo. No le pregunta eso. ¿Por qué no la saca? Oiga lo que le dice. El pecado está a la puerta. ¿Dónde está el pecado? El pecado está a la puerta. La puerta significa acceso, lugar de acceso. Y por la expresión, el pecado está afuera, no está dentro, porque el pecado es un sistema. Pero le dice más. Le dice, pero ¿sabes qué? Tú vas a ejercer dominio sobre el pecado. El pecado no te va a gobernar. El pecado no te va a dirigir. El pecado no va a hacer contigo lo que le dé la gana. El pecado va a entrar si tú le permites. El pecado va a hacer contigo lo que él quiere si tú le abres la puerta. Mientras tú le mantengas la puerta cerrada al pecado, el pecado no podrá entrar. Eso es lo que el Padre le está diciendo a Caín. El pecado está a la puerta, mas tú te enseñorearás de él. Yo pregunto, ¿eso es tan difícil de entender? Porque eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Eso lo está diciendo la Escritura. El mismo Padre está hablando con Caín y le está diciendo que el pecado no es algo que habita en él y que lo gobierna, sino que el pecado es un sistema de presión que quiere arrastrarnos hacia él de manera que le demos la espalda a Dios. No somos esclavos del pecado. Vamos a ver cómo terminamos este asunto. Porque el tiempo... Oiga lo que dice el versículo 6.
Pero ahora estamos libres de la ley. Ahora, en tiempo presente, cuando le esté escribiendo, estamos libres de la ley. Por haber muerto. Le pregunté ahorita, ¿cuántos están muertos? Yo no necesito morir a la ley, pero morí al pecado. Yo no existo para el pecado. Yo he sido inhabilitado para pecar. Óigame bien esto. He sido inhabilitado para pecar. Ahora hay cosas que van a influir en mí por la misma presión a la que yo voy a sucumbir. Pero yo he sido inhabilitado. Es como cuando la batería se muere. Y entonces se muere, por ejemplo, en el caso de los celulares. Anteriormente los celulares se morían de tal forma que necesitaban ser excitados para esa batería volver a la vida. Necesitaba ser excitada. Con un cargador normal no podía. Asimismo, el sistema demoníaco de pecado me quiere incitar a volver a lo que ya yo no soy. Pero mi acercamiento a Dios va a impedir que yo acceda. Pero mi alejamiento de Dios va a permitir que yo acceda. Porque si hay algo que tengo que decirles, que todavía somos vulnerables. Somos vulnerables. Me gusta aclarar estas cosas porque esto se presta a confusión. Porque recuerde que hay un sistema que nos ha enseñado que somos esclavos del pecado cuando la Biblia dice que no lo somos. Porque yo quiero que tú sepas que lo que Cristo hizo en ti fue completo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los hermanos que estaban en Colosa: no necesitamos otra cosa, porque en Cristo estamos completos. Oh, gloria al Señor para siempre. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es el régimen nuevo? El régimen del Espíritu, y no bajo el régimen viejo, el de la letra. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? Y aquí están las aclaraciones de las que hablábamos ahorita, porque el apóstol no está ridiculizando la ley, ni está mostrando la ley como lo peor, sino de lo que el apóstol está hablando es de la ineficiencia de la ley para rescatar al hombre de su esclavitud del pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Dice él. ¿Por qué le hablo de esto? Porque la revelación del pecado que estaba oculto vino a causa de la ley. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y el apóstol Pablo está refiriéndose a lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 17. O sea, él está hablando que el mandamiento trajo una serie de censura y vino a descubrir una serie de cosas que el hombre practicaba, pero que para él eran normales porque no había censura. Y como la ley vino a censurar, él está hablando de ley. Fíjese que en el único pasaje de todos los que hemos mencionado, en el único versículo es el versículo 6, donde se habla del nuevo sistema, del sistema de la gracia. Y es como un paréntesis que abre el apóstol ahí. Pero el apóstol está hablando de ese sistema legalista que arrastraba a los judíos y que de una manera u otra era incapaz de sacarlo de su miseria. ¿Sabe lo que hacían? Que antes de pecar, y esto me recuerda a las indulgencias, antes de pecar ellos compraban su animal o reservaban su animal para irse a pecar, y después que pecaran venir a ofrecer su sacrificio. Eso hacían.
Por eso es la censura a través del profeta Miqueas. ¿Quién fue que le pidió a ustedes sacrificio? ¿Quién fue que le pidió a ustedes holocaustos? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Esa causa de esta actitud, pecado premeditado, pecados planificados, porque tenemos acceso a través de los sacrificios. El asunto es que ahora, cada vez que tú pecas, está tomando o poniendo por inmunda la sangre de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y procurar no pecar con nuestros miembros, porque nuestros miembros son instrumentos exclusivos de la justicia. Somos esclavos de la justicia, no somos esclavos del pecado. Versículo 8, más el pecado. Más el pecado. Versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el pecado se manifestó a través del mandamiento y produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, fue el sistema legal que activó esta conciencia de lo que era malo y de lo que era bueno. Y entonces ahora, ese sistema que no funciona solo, sino que funciona a través de una cuadrilla de espíritus inmundos que se encarga de hacer efectivo ese sistema. Entonces ellos trabajan para presionar al hombre, para que el hombre vive en esa condición. Así de simple. Y leo sin más explicación, de manera corrida, por lo menos hasta el versículo 13. Y yo, sin ley, vivía sin ley en un tiempo pasado, pero venido en un tiempo pasado el mandamiento. Yo no estoy hablando de ahora, estoy hablando de que cuando conocí la ley, el pecado revivió y yo morí, pasado, y hallé, pasado, que el mismo mandamiento que era pasado para vida, a mí me resultó pasado para muerte. Versículo 11, porque el pecado, tomando pasado ocasión por el mandamiento pasado, me engañó, pasado, y por él me mató, pasado. Versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, pasado. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo, pasado, en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es lo que él es? Él es carnal, vendido al pecado en el sistema legal. Porque es el mismo individuo que le dijo anteriormente a los Gálatas que estaba decepcionado de ellos, porque ellos eran carnales. Ellos se habían convertido en carnales. Si hay algo Pablo reprendía, era la carnalidad. Por eso cuando usted va a una de las cartas de Corintios, que se cree que también fue antes de los Gálatas, por lo cual fue antes de la carta a los romanos, en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 3, ya vimos, hermanos. Lo voy a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Oiga bien. De manera que yo, hermano, dice el apóstol Pablo, el que acaba de decir en el versículo 7, en el capítulo 14, que él es un carnal vendido al pecado, y como muchos lo presentan, no está hablando de él en el tiempo en el que está escribiendo, está hablando de él cuando estaba en el sistema legalista, en el sistema de la ley.
porque entonces entraría en contradicción con su doctrina. Oiga lo que le dice a los hermanos en Corintios antes. Oiga lo que le dice a los corintios: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Gloria a Dios, aleluya. Explíqueme. ¿Por qué esta reacción hacia los corintios si él es un carnal? Si él es un esclavo del pecado, ¿por qué esta reacción a los corintios? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, tiene la capacidad de dar vianda, porque eso es lo que él come. Le di leche, no porque no le puedo dar otra cosa más sólida y robusta, sino porque eso es lo que ustedes pueden administrar. Pero es por ustedes, no es por mí. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, entre ellos, no dice entre nosotros. Yo no sé si usted está entendiendo. Pero no es el hombre que está hablando en Romanos. Y le escribió a los corintios antes que a los romanos. ¿O fue que se descarrió? Gloria al Señor, aleluya. Si así miremos cartas posteriores, como es la carta a Timoteo, a ver si se descarrió. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Eso es de gente carnal, no de nosotros, que somos espirituales. Y andáis como hombres. Yo siempre tengo que hacer la misma pregunta. Yo no sé cómo es que leemos la Biblia. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 17. El mismo hombre está hablando aquí. Oiga lo que dice él antes de entrar al capítulo 7. Le dije, es interesante, le invito a que lea la carta a los romanos y preste atención a los primeros capítulos. Y para este asunto, enfóquese a partir del capítulo 4 y lea todo el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 para que usted se dé cuenta que Pablo a partir del versículo 14 no está hablando de él en su presente, está hablando de él cuando estaba en un sistema legalista. Lógicamente que al diablo le conviene que yo crea lo otro, para que yo entienda que el pecado es algo normal en mi vida. Y que cuando yo peque yo diga, bueno, pero es que yo soy carnal, yo vivo en la carne, eso está bien, Dios me lo pasa por alto. No es la forma, porque el que vive en pecado, dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Digo, eso fue lo que leímos. Eso fue lo que leímos. Y vine a decirte hoy que tú no eres un esclavo del pecado. Tú no tienes por qué vivir en pecado. Tú no tienes por qué practicar el pecado. Tú tienes la capacidad en Dios de alejarte del pecado. Porque para eso puso Él su espíritu que te anhela celosamente. Oiga lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais tiempo pasado, oh Dios, ¿y qué es lo que pasa? Tiempo pasado. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué está diciendo el apóstol? Que ya no somos esclavos, ya no son esclavos del pecado. Los judíos que tienen a Cristo ya no son esclavos del pecado. Nosotros tampoco somos esclavos del pecado. Y si Él dice que ellos que tienen a Cristo no es esclavo del pecado, y si algo preocupaba al apóstol era no ser heraldo para otros y él ser eliminado, entonces eso significa que él se preocupaba por su integridad, se preocupaba por su santidad y que hablaba con peso.
Hablaba con conocimiento de causa, hablaba con el testimonio y decía: sean imitadores de mí como yo en toda mi trayectoria he sido imitador de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea que hay dos clases de esclavos. Hay un esclavo del pecado y hay un esclavo de la justicia. Y yo te pregunto, ¿se puede ser esclavo de la justicia y del pecado? Dicen ustedes los americanos: no way. O se es esclavo del pecado o se es esclavo de la justicia. Ahora yo te pregunto a ti: ¿tú eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia? Yo pregunto, el apóstol Pablo que está escribiendo, ¿eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia? Por fin, ¿de cuál de las dos cosas es la que eres esclavo? Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis tiempo pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así mismo, con ese mismo ahínco, con ese mismo fervor, que hablabas mentira, que engañaba, que fornicaba, que adulteraba, que chismeaba, que murmuraba, con esa misma pasión, así ahora podrá, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Y Tito 3:3, el mismo hombre, Dios. ¿Y cómo que un mismo hombre puede contradecirse tanto? Es una macabra en la mente de la gente que quiere tener una excusa para pecar y ministros que quieren brindarle licencia a la gente para que peque. Porque es más fácil hablarle a la gente de su debilidad y así justificar a otros, que no es nuestro trabajo justificar a la gente. Cristo es el que murió, y si Cristo es el que murió, Él es el que justifica. Gloria al Señor para siempre. Y poder también nosotros practicar nuestro pecado y tener excusa bíblica para hacerlo y no arrepentirnos, porque nosotros también, dice el apóstol, éramos tiempo pasado, wow, en otro tiempo insensatos. Ya no somos insensatos, éramos. Si éramos es porque ya no lo somos. No dice somos insensatos. En otro tiempo éramos rebeldes, ya no somos rebeldes. En otro tiempo éramos extraviados, ya no somos extraviados. En otro tiempo éramos esclavos de los deseos desenfrenados, o sea, de la concupiscencia. Ya no somos esclavos de la concupiscencia. En otro tiempo éramos esclavos de deleites diversos. En otro tiempo vivíamos en malicia. Ya no vivimos así. En otro tiempo vivíamos en envidia. Ya no vivimos así. En otro tiempo éramos aborrecibles. Ya no somos aborrecibles. En otro tiempo aborrecíamos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Concluyo. Tengo muchísimas cosas acá, pero el tiempo nos dijo que ya tenemos que parar. Oh, gloria al Señor para siempre. Yo creo que ha quedado bastante claro que Pablo no estaba hablando del apóstol,
Estaba hablando del perseguidor de la iglesia. Oh, gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, gloria al Cordero de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dijo Juan. Gloria al Señor para siempre. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Otras versiones dicen desde un principio. Para desligarlo, vamos a dejar esto ahí. El diablo peca desde el principio, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, óigame bien esto, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer el sistema que el diablo había implantado, para deshacer lo que el diablo había creado, para destruir esa plataforma en nuestras vidas, para destruir esa plataforma en los judíos, para destruir esa plataforma en toda la raza humana. Para eso apareció Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios. Y la pregunta a mí es la siguiente: ¿quién aquí ha sido nacido de Dios? Yo he sido nacido de Dios, porque Juan capítulo 1 versículo 12 me dice: que a los que creen en Cristo Jesús, que a los que recibimos a Cristo Jesús, los que creemos en Cristo Jesús, Dios nos ha conferido el derecho legal. Como si en la Corte Suprema se ha dictado sentencia y ahora hay una acta de adopción que tiene mi nombre y tiene el nombre del Padre. Y esa acta dice que el Padre Celestial es mi Padre, por un acto tan simple como reconocer a su Hijo como mi Señor. Entonces Juan dice que el que es nacido de Dios no peca, porque ahora nosotros no somos engendrados ni de carne ni de voluntad de Dios, de varón, sino de Dios. Dios nos ha engendrado. De eso habla la regeneración. Esto fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros andamos en novedad de vida, como le dijo el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Roma en el capítulo 6, cuando le hablaba acerca del bautismo. Todo aquel que es nacido de Dios, dicen ustedes los gringos, no way, no practica pecado. El que es nacido de Dios no practica pecado. ¿Alguien lo entiende? No practica pecado. El apóstol no era un esclavo del pecado, como tú tampoco eres un esclavo del pecado. Así que si el pecado te visita y te quiere arrastrar, dile: yo no te pertenezco. A mí tú no me vas a gobernar. A mí tú no me vas a dirigir. Oh, gloria al Señor para siempre. Santiago 4:7. Ahí se nos da la clave para mantenernos en esa pureza y en esa santidad en la cual debemos vivir. Someteos pues a Dios. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Cuando nos alejamos de Dios, nuestra vulnerabilidad crece. Cuando nos acercamos a Dios, nuestra vulnerabilidad disminuye. Y menos posibilidades tenemos de volver a fallarle a Dios, a pecar contra Dios. No somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia. No tomemos la escritura para perdernos
y vivir en una vida de espalda a Dios. Tomemos la escritura para crecer en el Señor y vivir la vida que a Dios le agrada. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia,